Hola, soy la doctora Vidal. Estoy hace poco en la cátedra de pediatría. Este es mi primer video grabando una clase, así que espero que esté bien grabado porque es la primera vez que intento hacer esto. Bueno, esta presentación la armé para hablar sobre un tema muy frecuente en la práctica clínica, tanto dentro de lo que es pediatría como lo que es medicina general o medicina de familia, y una consulta muy frecuente en toda guardia, que es la infección de tracto urinario en pacientes pediátricos. Bueno, acá tienen mi mail, por cualquier duda que me quieran preguntar, pueden escribir a mi correo electrónico, eh, y bueno, yo les voy a responder apenas pueda. Bueno, primero que nada, hay que saber que, bueno, las infecciones de tracto urinario son frecuentes en pediatría, sobre todo en niñas, aunque también se pueden dar en niños. Los principales factores de riesgo para sufrir una infección urinaria son un tracto urinario que tenga alguna malformación, el sexo femenino, que siempre como tenemos una uretra más corta, va a ser más frecuente que las infecciones tracto urinario se den en niñas que en niños, y en niños que tengan problemas de eliminación de heces, también es frecuente que se den infecciones urinarias, ya que, bueno, estos niños suelen tener contaminación, digamos, de las heces a nivel de lo que es el tracto urinario. Los niños que usan pañales, sobre todo, son más proclives a tener este tipo de infecciones porque, bueno, es muy frecuente la contaminación de tracto urinario eh, por, eh, por lo que es las heces. ¿Cuál es el problema con las infecciones urinarias en pediatría? Su presentación clínica no es típica, no es igual que el adulto, digamos, donde casi siempre tenemos fiebre, dolor, disuria. En los niños la presentación clínica es más solapada, depende más del ojo clínico de quien la está viendo. Y bueno, ha habido varias modificaciones acerca de los criterios para lo que es su tratamiento. Así que, bueno, esta es la última actualización que hizo la SAP. Siempre hay que estar atento a las actualizaciones para poder hacer una práctica clínica adecuada. Bueno, primero que nada tenemos que definir qué es lo que es una ITU, que bueno, esto creo que ya lo sabemos todos, que tenemos que tener tanto bacterias en la orina como una reacción inflamatoria, que son los síntomas clínicos. Es decir, la reacción inflamatoria del tracto urinario es lo que nos va a dar tanto la disuria como la urgencia urinaria, como el tenesmo vesical, puede haber fiebre si ya hay una infección urinaria alta. Y en los niños ahí va a haber otros síntomas que en adultos no son tan frecuentes, como por ejemplo el descenso de peso, que sobre todo en las infecciones urinarias altas, vamos a ver un niño que a veces se nos presenta sin ningún tipo de síntoma, excepto la falta de progreso de peso o el descenso de peso. Otros síntomas pueden incluir, por ejemplo, todo lo que es náuseas, vómitos y malestar a lo que es a nivel gastrointestinal, con dolor a nivel del hipogastro y de los puntos renoureterales, así como una puño-percusión positiva. Bueno, todos sabemos ya que puede ser alta o baja. Y bueno, otro concepto que me gustaría también que tengan en claro es que también podemos tener una bacteriuria significativa, que es cuando sí tenemos una orina patológica, pero sin ningún tipo de síntomas. La bacteriuria significativa puede presentarse sola o como parte de una ITU.
digamos. Puede haber una bacteriuria significativa acompañada de síntomas clínicos, lo cual va a ser una ITU, o una bacteriuria que se presente por sí misma y que, bueno, eso no siempre vamos a tratarlo, solo en algunos casos se trata. Bueno, cuando decimos que una ITU es recurrente, si tenemos dos o más episodios de una ITU alta, o una ITU alta más una ITU baja, o más de 3 episodios de una ITU baja en un año o más, o menos, perdón. Tenemos que diferenciar entre lo que son recaídas y reinfecciones. Recaídas, si tuviéramos el mismo microorganismo, esto se puede ver a que permanece el mismo germen. Esto, cuando ocurre una recaída, lo que principalmente tenemos que investigar es la resistencia de este germen y cómo hicimos el tratamiento antibiótico, porque muchas veces lo que va a pasar, sobre todo en pediátricos, es que el niño no tolera la medicación, por ejemplo, la vomita, los padres te dicen que no le gusta la medicación, que no se la pudieron dar, entonces el germen no muere. O bueno, también existen gérmenes resistentes que pueden generar recaídas y reinfecciones es cuando aparece otro microorganismo. Esto no tiene que ver con un fallo antibiótico ni con un fallo de tratamiento, sino que bueno, hay otro microorganismo que ha generado otra infección. Otra definición, bueno, útil es la de ITU atípica, que bueno, es cuando se presenta un paciente que además de tener una ITU, se presenta con un compromiso del estado general, o bien septicemia, con mala evolución, o sea que no tuvo respuesta al antibiótico luego de 48 horas, o por un germen que no sea Escherichia coli, o con alteración de la función renal. Bueno, con respecto a la ITU alta, la ITU alta, ya sabemos que casi siempre va a estar acompañada de fiebre, que va a ser fiebre alta, mayor de 38 grados. Y en niños a veces la fiebre es el único síntoma, no hay disuria, no hay tenesmo vesical, no hay nada. A veces solamente tenemos fiebre. Entonces, siempre que ustedes tengan un niño de 2 años o menos que se presente con 48 horas o más de fiebre, con fiebres altas, que no le encontremos otro foco, siempre pedimos una orina porque puede tener una infección urinaria. Y también si tuviera antecedente de una ITU previa ante una fiebre, debemos siempre descartar ITU. Obviamente que también si tiene un nene más grande, va a tener más síntomas, mientras más el niño más grande ya tiene disuria, ya tiene tenesmo. Si se presenta con eso, por más de que no tenga fiebre, siempre vamos a pedir tanto orina como un urocultivo. Bueno, y acá un poco pongo un pequeño cuadrito sintetizando los principales síntomas que se presentan de ITU, que como les decía, en un niño más pequeño, de menos de 2 meses, podemos tener unos síntomas no tan típicos. Por ejemplo, el niño puede estar irritable, puede tener vómitos, dificultad para alimentarse, falta de progresión de peso, ictericia, diarrea, hipotermia, letargo. Mientras que cuando ya va más creciendo se presentan más los síntomas más típicos de una ITU, como son la fiebre, el dolor abdominal, los vómitos, la orina turbia, etc. Siempre mientras más pequeño sea el niño, más los síntomas son como no tan típicos de una ITU y son síntomas más generales que uno siempre tiene que tener atención a ese tipo de síntomas. Bueno, esto, los valores que les va a dar el análisis de orina, siempre van a tener que tener en cuenta que cuando ustedes analicen un sedimento de orina, este sedimento de orina tiene que tener por lo menos 3 horas de retención para que nos sirva la muestra. Esto va a ser debido a que si no, no se genera una cantidad adecuada de sedimento para que uno pueda evaluar, por ejemplo, lo que es el nitrito, los leucocitos,
la leucocitoesterasa, se analiza en este seguimiento de orina tanto el pH como se ve el colorido del sedimento de orina. Siempre el color normal va a ser un amarillo ámbar, mientras que en una ITU puede haber un colorido turbio, o a veces hemático, porque bueno, la misma ITU genera descamación de las células, de todo lo que es la pared del tracto urinario, y puede generar una pérdida de sangre, que en general es poquita cantidad, pero puede haber. Y bueno, después vamos a también analizar el pH, que el pH normal, acuérdense que siempre va a ser ácido. Si estamos entre un pH alcalino, puede haber una infección. Y bueno, con respecto a lo que es la leucocitoesterasa, acordémonos que es muy sensible, pero no es específica de ITU. Y que en cuanto a la prueba de los nitritos nos pasa al revés, que es muy específica, pero es poco sensible. Obviamente vamos a tener que ver en el microscopio si tenemos presencia de leucocitos, si hay bacterias, y hacer la tinción de Gram. Se considera que podemos estar pensando en una infección urinaria si tenemos más de 5 leucocitos por campo, y si tenemos bacterias en la orina, más una leucocitoesterasa y un nitrito positivos, tenemos casi siempre la presencia de una ITU. Obviamente tengan en cuenta que las muestras pueden estar contaminadas. Nos vamos a dar cuenta si una muestra está contaminada si tenemos más de una bacteria que se desarrolle. En la tinción de Gram vemos más de un tipo de bacteria, es una muestra que está mal sacada. Es muy frecuente que las muestras pediátricas estén mal sacadas porque el padre no la saca bien, porque el niño no colabora. Entonces hay que estar atentos a ese tipo de cosas. Bueno, acá hablo un poquito más de lo mismo que acabo de decir ahí. Si tenemos más de 5 leucocitos por campo, ya podemos hablar de una infección urinaria. Y si no se centrifuga, más de 10. Y bueno, otras causas de leucocituria que no son ITU, podemos tener enfermedades autoinmunes, principalmente la enfermedad de Kawasaki, la glomerulonefritis, la nefritis intersticial y la apendicitis, o también en el ejercicio intenso. Y hasta 10% de las ITU pueden presentar un sedimento urinario donde no tengan piuria. Bueno, también si tenemos cilindros leucocitarios, esto nos habla de una ITU alta, porque habla de que ya hubo una infección a nivel renal, y la hematuria, como decía antes, puede estar sobre todo en la cistitis. Bueno, principalmente ya sabemos todo de que el principal agente es la Escherichia coli. Puede haber otras bacterias como la Klebsiella, el Proteus, la Enterobacter, la Pseudomonas, el Enterococo, Staphylos, Cándida también en los recién nacidos sobre todo. Y bueno, otras como la Chlamydia trachomatis, sobre todo en personas que ya han iniciado su vida sexual, o el ureaplasma, el Haemophilus, neumococo, entre otras. El laboratorio, bueno, siempre que sospechemos una ITU alta es importante pedir un laboratorio, ya que tenemos que evaluar principalmente las alteraciones de la función renal. Bueno, vamos a tener obviamente leucocitosis, una eritrosedimentación aumentada, con una PCR también aumentada, que en general va a estar bastante alta. Y bueno, si hiciéramos una procalcitonina, que no es de rutina para nada, porque es costosa, vamos a tenerla aumentada. Puede haber alteraciones del estado ácido-base, en algunos casos, aunque no son frecuentes, y bueno, la interleuquina 6 en algunas se detectó elevada en algunos casos, pero no se pide de rutina. ¿En qué caso vamos a pedir un hemocultivo? Si tenemos un niño de menos de 2 meses con una ITU, que en estos casos, bueno, hay riesgo de bacteriemia, y en niños mayores, cuando tengamos
síntomas de un compromiso sistémico, o sea, si hay una fiebre muy alta, compromiso hemodinámico, signos de sepsis, todos esos casos vamos a pedir un hemocultivo si es un niño más grande. ¿A quién se interna? Si tiene menos de 3 meses, si hay una afección del estado general, si nos vomita el nene y entonces no tenemos, o los padres no le quieren dar la medicación, o sea, como decíamos antes, siempre evaluar, por ejemplo, el niño que los padres dicen, yo no le puedo dar, porque entonces en ese caso lo internamos para asegurar una buena cobertura antibiótica, así que estos casos siempre se interna el paciente. ¿Con qué lo vamos a internar? Bueno, lo que principalmente se usa en la práctica clínica es las cefalosporinas de primera generación, pero se pueden usar otros antibióticos como todos los que nombro acá. Si el paciente no está internado, es muy frecuente utilizar la cefalexina a dosis en 50-100 miligramos kilo día. Tengan en cuenta que los jarabes de la cefalexina vienen 125 miligramos en 5 mililitros y viene de 250 miligramos en 5 mililitros. Y bueno, ahora salió también uno que es el Ceporexin Duo, no sé si viene alguna otra marca, que es 750 miligramos en 5 mililitros. Entonces siempre la dosis, ustedes para calcularla, lo que hacen es agarran el peso del paciente, multiplican por los miligramos y luego lo dividen por la cantidad de tomas que va a tener en el día. Por ejemplo, un paciente que pesara 22 kilos, decimos pesa 22 por 50, dividido 4. Ahí vamos a saber cuántos miligramos va a tener que tomar en cada toma y en base a eso hacemos regla de 3 simple, lo convertimos en cuanto a los jarabes que tenemos disponibles y vemos cuántos mililitros le va a tocar en cada toma. ¿Qué hacemos en este paciente? ¿Qué le pedimos? Es muy importante que todos los pacientes que tengan infección urinaria le hagamos ecografía. Por más que sea el primer caso, siempre se hace ecografía. La ecografía es, habría que hacerlo recién de 15 días o diría mejor que un mes después de haber ya tenido el cuadro, o sea, cuando ya se terminó el tratamiento y pasó 3 semanas más luego de esto, porque si no vamos a seguir viendo la inflamación aguda del parénquima renal y no vamos a ver si realmente quedó algún daño. Lo que principalmente buscamos en la ecografía es saber si hay daños, si hay un daño renal congénito, o sea, si hay, por ejemplo, un riñón en herradura, un riñón anormal desde el nacimiento o una vía urinaria anómala también, si hay dilatación del uréter, dilatación de la pelvis urinaria. Y bueno, en base a esta ecografía vamos a definir si nos sale, si hay algo anormal en la ecografía, vamos luego a hacer una cisto-uretrografía miccional y consulta con nefrología. Mientras que si no hay ninguna anormalidad, nada, directamente control, como veníamos haciendo normalmente con el niño. ¿Qué pasa si ya tenemos una ITU recurrente? En este caso, si el paciente tiene menos de un año, le vamos a hacer una cisto-uretrografía miccional y también un centellograma. Mientras que si ya tiene más de un año, solamente nos vamos a hacer el centellograma y si este da normal, listo, quedamos ahí. Si ya es patológico, ahí sí hacemos una cisto-uretrografía. Esto solamente si ya fuera recurrente. Bueno, con respecto a la ITU baja, acuérdense que va a tener todos los síntomas típicos de la inflamación de la vejiga, pero sin tener fiebre ni dolor a lo que es a nivel de la puño-percusión renal bilateral. Nos va a pasar lo mismo que les decía antes. El niño a veces tiene menos síntomas. Entonces hay que tener en cuenta que un niño, por ejemplo, se nos puede presentar simplemente con una diarrea y
falta de progresión de peso y tener una ITU baja, pero que no muestra disuria, no muestra poliaquiuria, nada de todo esto. En general no hay fiebre, o si hay fiebre es una febrícula. Y bueno, los estudios complementarios no siempre se piden, pero bueno, no siempre se piden otra cosa que no sea la orina. Lo básico que habría que pedir en este caso es la orina, el urocultivo, la ecografía y si hay alguna otra cosa que nos va a pensar otra cosa, por ejemplo, está con diarrea y le pica la cola, podemos pedir un parasitológico. Si hay alteraciones familiares, por ejemplo, podemos pensar en una calciuria. Y bueno, el tratamiento de la ITU baja se hace también con cefalexina cada 6 u 8 horas, de 3 a 5 días, según la última recomendación de la SAP, estaría suficiente hacer 5 días de tratamiento. Bueno, la bibliografía que consulté para hacer esto es todo lo que es la SAP y además los anales de pediatría. Siempre estén atentos a las posibles actualizaciones, tengan en cuenta que siempre se van actualizando estos contenidos. Y bueno, tengan en cuenta también, como les decía antes, que la presentación de la ITU en un paciente pediátrico no siempre va a ser una presentación típica con el cuadro bien claro, con un cuadro de fiebre alta y todo, sino que a veces va a ser un cuadro más solapado ante el cual ustedes van a tener que estar atentos, sobre todo como médico generalista o médico de guardia, les va a venir seguro un nene con falta de progresión de peso, o les va a venir un papá que les va a decir, mira, el nene hace 5 días está con diarrea. Ese nene que hace 5 días está con diarrea, es muy probable que de manera concomitante presente una ITU, más allá de que puede ya también tener una gastroenteritis, sobre todo el niño con pañal. Acuérdense que está muy proclive a tener este tipo de infecciones. Entonces, estén bien atentos para ver qué es lo que está pasando. Bueno, espero que les haya gustado la clase y que les haya servido. Cualquier cosa estoy disponible en mi mail para cualquier tipo de consulta.